Ejemplo de un problema de teoría de orbital molecular. Determine cuál especie química hipotética de las siguientes tiene carácter magnético diferente a las demás. Use la teoría adecuada para justificar su respuesta. Cada una de las 4 especies químicas presentadas tiene la misma cantidad de protones, porque el nitrógeno tiene 7 protones y el oxígeno 8, y eso no se modifica con la carga, de modo que los protones son los mismos. En relación a los electrones, el nitrógeno con el oxígeno, cuando tiene carga 2 más, significa que tiene 2 electrones menos con respecto a los protones, por lo tanto 13. Si la carga es 1 más, entonces hay 14 electrones, que con 15 protones me da carga más 1. Si es una molécula neutra, como en el tercer ejemplo, entonces tiene 15 electrones también. Y si la carga es negativa, 1 menos, entonces debe tener un electrón adicional, 16. El orden de enlace, que aunque no me lo están preguntando, es una pregunta frecuente, siempre que se refiere a orbital molecular un problema, se determina haciendo la configuración de la molécula. En esta imagen se presenta en forma vertical, empezando por la parte inferior, la configuración electrónica por un lado del nitrógeno y por otro lado del oxígeno. El nitrógeno tiene 7 electrones, pondríamos 2 electrones en el orbital 1s, 2 electrones en el orbital 2s, y aunque tiene 3 electrones en el orbital 2p, como la molécula tiene carga, le voy a quitar 1 al nitrógeno, de modo que en lugar de 2p3 me quedaría 2p2. Para el oxígeno sería 1s2 del lado derecho, hacia arriba 2s2 y llevamos 4 electrones. Y aunque el oxígeno tiene 4 electrones en el orbital 2p cuando es neutro, esta molécula tiene carga, entonces le voy a quitar otro electrón al oxígeno para dar las 2 cargas positivas de la molécula y me quedaría 2p3. Esta configuración atómica independiente solo tomó en cuenta la carga de la molécula, pero todavía no corresponde a la configuración de la molécula. Para ello, recordemos que cada orbital atómico genera un orbital molecular. Si juntamos un orbital 1s del nitrógeno con 2 electrones y un orbital 1s del oxígeno con 2 electrones, va a dar lugar a 2 orbitales 1s, nada más que uno va a ser el orbital sigma 1s de enlace y arriba estaría el orbital sigma 1s asterisco de antienlace. Si se juntan los electrones de los orbitales 2s del nitrógeno y del oxígeno, tendremos que utilizar nuevamente orbitales moleculares sigma 2s de enlace y sigma 2s asterisco de antienlace. Para los orbitales 2p tenemos 3 orbitales 2p para el nitrógeno y 3 orbitales 2p para el oxígeno. Recordemos que uno es X, otro es Y y otro es Z en ambos casos. Y los orbitales X que se pueden traslapar de forma directa, forman orbitales moleculares sigma. En cambio, los orbitales atómicos 2py y 2pz van a dar lugar a orbitales moleculares pi 2py y pi 2pz, tanto de enlace como de antienlace. Si empezamos a colocar los electrones de nuestra molécula NO2+, podríamos colocar en el sigma 1s un electrón y otro electrón con spin inverso, con spin negativo, pero recordemos que tenemos 2 electrones 1s del nitrógeno y 2 electrones 1s del oxígeno. En total son 4 electrones, por lo que vamos a acomodar esos 4 electrones en los orbitales moleculares sigma 1s de enlace y sigma 1s asterisco de antienlace. Después hay otros 4 electrones en los orbitales 2s, tanto del nitrógeno como del oxígeno, lo cual suma 4 electrones que se colocan 2 electrones en el orbital sigma 2s y 2 electrones en el orbital sigma 2s de antienlace. Finalmente, en los orbitales 2p tenemos 2 electrones de un lado
3 electrones del otro, lo que da 5 electrones. El NO2 más era la molécula con menos electrones, tiene un total de 13 electrones. Entonces vamos a colocar primero los orbitales pi 2py y pi 2pz. Colocamos primero los dos con spin positivo porque energéticamente tienen la misma energía, y no olvidemos que los electrones ejercen entre sí una fuerza de repulsión, de modo que vamos a ponerlos desapareados a menos que tengamos más electrones, como de hecho es el caso. Aquí llevamos 12 electrones y el último lo colocamos en el orbital 2 sigma 2px enlace, con lo cual nos queda la configuración molecular con 2 electrones en sigma 1s, 2 electrones en sigma 1s de antienlace, 2 en sigma 2s de enlace, 2 en sigma 2s de antienlace, 2 en 2py, 2 en pi 2pz y un electrón en sigma 2px. Para calcular el orden de enlace se suman los electrones de los orbitales de enlace, que en este caso son 9, y se le resta la suma de los electrones de antienlace, que en este caso son 4. A esa diferencia se divide entre 2 y en este caso tenemos un orden de enlace de 2.5. Se repite este procedimiento para el siguiente compuesto o la siguiente molécula de nitrógeno con oxígeno, pero de carga más 1. Otra vez pondríamos 2 electrones en sigma 1s de enlace, 2 electrones en sigma 1s de antienlace, 2 electrones en sigma 2s de enlace, 2 electrones en sigma 2s de antienlace, 2 en cada uno de los orbitales pi de enlace y 2 en el orbital sigma 2px de enlace. Para calcular el orden de enlace sumamos los electrones en los orbitales de enlace, que son 10, y le restamos la suma de los electrones en orbitales de antienlace, que son 4. Al dividir esta diferencia entre 2 tenemos un orden de enlace igual a 3. En la siguiente molécula tenemos que hacer un ajuste. Vamos a colocar los electrones como lo hicimos en el primer caso, pero vemos que ahora el orbital sigma 2px está antes que los orbitales pi. Lo llenamos y después colocamos los electrones en los orbitales pi 2p, x, y y z. Y esto sucede porque cuando la molécula tiene más de 14 electrones, primero se colocan el orbital sigma 2px. Siempre que tengamos más de 14, sucede esta situación. En la configuración de la molécula tendríamos una situación muy similar a las anteriores y el orden de enlace se calcula sumando los electrones en los orbitales de enlace, que son 10, menos la suma de los electrones en orbitales de antienlace, 5. Al dividir entre 2 la diferencia me da un orden de enlace de 2.5. En el último compuesto tenemos nuevamente 16 electrones. Aquí vemos otra vez que primero va 2px, sigma 2px, y después pi 2py y pi 2pz. Vemos como los electrones de los orbitales de antienlace pi 2py y pi 2pz quedan desapareados. El orden de enlace sumaría los electrones en orbitales de enlace, nuevamente son 10, menos la suma de los electrones en orbitales de antienlace, que ahora son 6. La diferencia entre 2 me da un orden de enlace igual a 2. Aquí, al comparar todas las configuraciones moleculares, nos damos cuenta que en 3 moléculas quedaron electrones desapareados, por lo cual las consideraríamos con un comportamiento paramagnético. En cambio, en el segundo compuesto, en la segunda molécula, vemos que todos los electrones quedaron apareados, por lo tanto tendría un comportamiento diamagnético. Esa era la pregunta. Sin embargo, en este tipo de situaciones, con frecuencia
nos piden ordenar de forma creciente o decreciente estabilidad a las moléculas. Vemos que el que tiene menos orden de enlace es el monóxido de nitrógeno, por lo tanto es el de menos estabilidad. Posteriormente vemos que tanto el NO2 más como el NO1 menos tienen un orden de enlace de 2.5, pero tiene menos estabilidad el NO1 menos porque presenta mayor número de electrones. Una molécula con menos electrones siempre será más estable. Y finalmente la molécula más estable es la de NO con carga 1 más, porque es la que presenta mayor orden de enlace.